Hola amigos de la EUDE, en este nuevo relato olvidado de la historia vamos a hablar de una gesta que ennoblece la famosa frase de subordinación y valor. Vamos a hablar del coronel Federico Luis de Bransen en la batalla de Ituzaingó, ocurrida el 20 de febrero de 1827. Y para entrar un poquito en la historia, recordemos que en 1821 los portugueses habían invadido la banda oriental y se habían hecho cargo de ella. En 1822 se produce la independencia del Brasil de la corona portuguesa, lo que motiva que su ejército se divide entre el ejército imperial, que seguía rendiendo honores a la corona portuguesa, y los independentistas. Esta división hizo que, junto con los orientales y algunos porteños, buscaran nuevamente la independencia de la banda oriental. En 1825, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata acepta la vuelta a formar parte de la misma de la banda oriental. Se produce el desembarco de los 33 orientales a órdenes de La Valleja y se empieza a formar un movimiento para reconquistar a la banda oriental de la corona portuguesa. Esto hace que Brasil declare la guerra a las provincias del Río de la Plata y que se produzca la declaración de guerra entre ambos. Se forman dos ejércitos, el ejército imperial de los portugueses, que trataba de defender a toda costa la banda oriental, y los independentistas que buscaban lograr que esta banda oriental volviera a formar parte de las Provincias Unidas de del Río de la Plata. En enero de 1827, el 2 de enero para ser más preciso, el ejército imperial queda a órdenes del marqués de Barbacena y el ejército republicano se empieza a formar a las órdenes de Alvear. Comienzan a batallar y empiezan a darse cuenta de que debían remontar una campaña sobre la banda oriental, sobre el Río Negro. A partir de ese momento y con los primeros escarceos que tuvieron, los primeros combates favorables al ejército republicano en Bacacay y Paso Ombú, se dirigen el ejército republicano a Paso del Rosario, donde estaba el ejército imperial esperándolo. Este ejército, el ejército republicano, estaba dividido en tres columnas. La vanguardia estaba a órdenes de La Valleja, la retaguardia y la artillería estaba a órdenes de Soler, y el grueso comandado por Alvear. Muy bien. Avanza este ejército, Alvear simula una retirada porque se daba cuenta de que el lugar donde iba a ser el encuentro iba a ser cerca del Paso del Rosario, y cruza directamente para llegar a ese lugar. Cuando llega a ese lugar el día anterior, le ordena a Olazábal, junto con su batallón 5 de cazadores, que se establezca en un punto elevado, en un morro, como para poder divisar el campo de combate que iba a ser el lugar de la lucha del día siguiente. Se establece Olazábal junto con una batería a órdenes de Chilavert, y allí esperan el desenlace del día 20 de febrero. Cuando llega el 20 de febrero, Alvear se dirige al puesto de comando y se da cuenta de dos cosas. Primero, que en el campo de combate había un gran zanjón transversal que favorecía el ataque de los brasileros y que dificultaba sobremanera el empleo de la caballería. Y además se da cuenta de que la propia caballería, luego de tantas marchas y tantos combates, era prácticamente una caballería muy flaca, no tenían caballos de repuestos y que sus cargas no iban a tener el efecto que él esperaba. Eso hace que Alvear empiece a darse cuenta de que las órdenes que iba a impartir y la situación
iban a ser difíciles de manejar. Pues bien, lo primero que hace a la mañana cuando llega Alvear con su ayudante, le ordena a Olazábal que hay que hacerse matar antes de que retroceder un paso, y le ordena al general Laguna que asegure el flanco norte de la posición de Olazábal. En el centro del dispositivo brasilero se encontraba la división de Brown, con el fuerte o con todos los mayores refuerzos que tenían para lograr el éxito en esta operación. Esta división carga contra Olazábal, franquea este famoso Zanjón y una vez que franquea, Laguna lo ataca en 3 ocasiones que solamente lo hacen detener y lo hacen formar en cuadro, pero no lo hacen retroceder. Brown reanuda el ataque y se detiene nuevamente por el fuego desde la posición de Olazábal y Laguna produce su última carga, pues ya su caballería no estaba en calidad de hacer ningún ataque ni ninguna carga. Para reforzar este ataque llegan los regimientos 1 y 2 a órdenes de Brandsen y Paz respectivamente y lo cargan a Brown, quien retrocede al este del Zanjón. Muy bien. Una vez que Brown estaba al este del Zanjón, reorganiza toda su tropa y todo el ejército imperial se reorganiza y comienza un ataque en masa. Muy bien. A este ataque, Lavalleja ataca con su caballería y directamente hace retroceder a la caballería de Abreu en el sur. Se quiebra una vez de que se produce este ataque y vuelve a ser reforzado Lavalleja con los regimientos 16 y 8 de Olavarría y de Zufriategui y el ejército imperial cede todo el territorio ganado en la zona sur. Por su parte, en el norte, Juan Galo de Lavalle, con su regimiento 4 y el regimiento de Colorados a órdenes de Vilela, pone en fuga a la caballería de Goncalves. Con lo cual, lo único que quedaba era la división de Brown en el centro. Por su parte, Brown intenta reiniciar su ataque desde el este, desde este famoso Zanjón tan difícil de sobrellevar. Es allí donde se produce un hecho muy especial, donde Alvear le ordena a Brandsen nuevamente que cargue. Brandsen le demuestra a Alvear que ese Zanjón era la muerte infernal para cualquiera que cargara sobre él. Y ahí se produce la famosa frase donde Alvear le dice a Brandsen: los generales de Napoleón no discutían sus órdenes en el campo de combate. Brandsen, a sabiendas de lo que le esperaba, carga al frente de su regimiento con sable, llevando una cintita celeste y blanca atada a la brida de su alazán y sabiendo que iba a ser la última carga que iba a realizar. Luego de una primera descarga de fusilería por parte de los brasileros, se produce el primer entrevero de sable y lanza entre el regimiento de Brandsen y los brasileros que trataban de pasar por el famoso Zanjón. Brandsen recibe un impacto en la espalda y se reorganiza, lanza una nueva carga y es detenido 2 veces frente al Zanjón. Reorganiza en el extremo del Zanjón, en el lugar donde él prácticamente podía llegar a moverse un poco mejor con su caballería y teniendo una herida mortal lanza su última carga que lo derriba y cae Federico Brandsen al lado de donde ya había caído su ayudante, que era el hermano del general Juan Lavalle. Junto con Brandsen en esa heroica carga muere también el capitán Marcó, el teniente Medina, muchos otros oficiales y soldados que cumplieron con la orden de su comandante, con la heroicidad y la valentía, más allá de saber que la consigna de que estaban cumpliendo y los iba a llevar a la muerte. Luego de 6 horas de combate, el marqués de Barbacena ordena la retirada, pues se da cuenta de que ya no tenía más caballería, que estaba dispersa, que los batallones de reserva del ejército republicano lo iban a atacar, que su
que la caballería republicana lo iba a asediar por los flancos y que en su retaguardia se había declarado un incendio que prácticamente le iba a interrumpir su retirada. También es digno de recordar que en esta batalla los brasileros dejan un cofre con la partitura de la marcha de Ituzaingó que utilizamos los argentinos como marca, como señal de respeto hacia la bandera o hacia la máxima autoridad que esté presente, pues suponían que iba a ser un fácil triunfo. Esto marca además esta acción heroica de Brandsen y de sus soldados, la impronta que había dejado San Martín en todos sus oficiales y en la escuela de combate que les había dejado, que aún sin su presencia estos oficiales eran capaces de galopar, cabalgar y combatir con solamente las enseñanzas y el espíritu que el mismo general les había infundido. Les agradezco la presencia y los espero, Dios mediante, en el próximo relato olvidado de la historia.